Comenzamos entonces este repaso de comenzamos el repaso de este primer trimestre. El segundo repaso ya es la última clase, según la última sesión, según lo que está programado. Y corresponde pues a las 3 últimas semanas, un repaso de las 3 últimas semanas de este primer trimestre. Entonces, comencemos entonces de una vez. Ahí está, ya están entrando. Y vamos ahora a compartir la pantalla para explicar las diapositivas. Tenemos entonces hasta la 1:55, ¿no? Déjeme ver por acá, que esto de los horarios. Hasta la 1:50. 1:50 entonces estaríamos terminando. Bien, jóvenes, entonces recuerden que el chat es la vía, es el medio por donde nos vamos a comunicar. Así es que vamos a compartir la pantalla. Recuerden que la clase está siendo grabada. Vamos a compartir la pantalla para poder ver las diapositivas. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ya estamos acá con el repaso número 2, semana número 8, cuarto año. Estoy con el cuarto Creative o Creative. Cuarto año A2. Ya. Entonces, jóvenes, comencemos por acá. Ahora nos corresponde repasar lo que es ángulo trigonométrico, fórmula general de conversión y también lo que es la longitud de arco. Entonces, vamos por acá con la teoría, un repaso de la teoría. Ángulo trigonométrico, ¿no? Es lo que corresponde por acá en esta página. Ya, a ver. Todos ustedes creo que ya conocen a estas alturas cómo se genera un ángulo trigonométrico. Aquel ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se forma cuando un rayo gira o rota alrededor de un punto fijo desde una posición inicial hasta una posición final. Acá podemos ver dos ejemplos de ángulos trigonométricos aquí en la página. Bien. Ahora, puede girar en cualquiera de estos dos sentidos, el sentido antihorario y el sentido horario. O sea que ese rayo, cuando gira en cualquiera de los sentidos, forman el ángulo trigonométrico. Los sentidos están ligados a la naturaleza del ángulo, a aquel rayo que gira en el mismo sentido en el que giran las agujas del reloj, forman entonces ángulos con sentido horario y estos ángulos tienen medida negativa, mientras que aquel rayo que gira en contra, en sentido contrario a las agujas del reloj, forman entonces ángulos con sentido antihorario, o sea, ángulos positivos. Entonces, que quede claro, se está repasando la teoría se está repasando donde estamos revisando la formación de un ángulo trigonométrico, así como también la naturaleza del ángulo. Entonces, para que quede esto bien claro, el ángulo trigonométrico se forma por la rotación de un rayo desde una posición inicial hasta una posición final. Y considerando un sentido de giro, ya sea el sentido antihorario en contra del sentido convencional de las agujas del reloj o el sentido horario. ¿Correcto? Leamos por acá lo que nos indica nuestra página, nuestra PPT. Para sumar o restar ángulos trigonométricos que no se pueden realizar a simple vista, debemos procurar tenerlos en un solo sentido,
de preferencia antihorario. Para ello se recomienda el cambio de sentido. Claro, o sea, acá ya nos especifica la parte procedimental, cómo debemos hacer en nuestros ejercicios. Entonces, cuando trabajemos con ángulos trigonométricos y debamos plantear una relación de suma o resta, esta se debe hacer cuando los ángulos trigonométricos se encuentren girando en el mismo sentido. Y de preferencia, acá dice preferentemente, el sentido antihorario. ¿Y por qué el sentido antihorario? Porque los ángulos que giran en sentido antihorario son positivos. Entonces, es más conveniente, es más seguro plantear una relación con ángulos positivos que con ángulos negativos. Y acá dice que se recomienda cambio de sentido. Entonces, esa es una acción importante que vas a tener que realizar en tus ejercicios. Para poder plantear una relación entre ángulos, para poder sumar o restar, debes hacer ese cambio de sentido. Por ejemplo, aquí, ¿no? En nuestro ejemplo, tenemos un ángulo alfa con su sentido, que todos lo están apreciando. Si a este ángulo alfa le cambiamos de sentido, se puede cambiar de sentido, pero la medida debe también cambiar. La medida debe cambiar de signo. O sea, si a un ángulo trigonométrico le cambian de sentido, la medida debe cambiar de signo. Fíjense acá, el ángulo alfa tiene su sentido. Todos ustedes lo están observando. Y aquí en el otro gráfico el ángulo cambió de sentido y alfa cambió de signo. Ahora es menos alfa. Entonces, jóvenes, eso no te debes olvidar ni tampoco te debes confundir. Ahora, ustedes ya saben cuál es el ángulo con sentido, perdón, cuál es el ángulo positivo y cuál es el ángulo negativo. De estos dos ángulos, ¿cuál sería el ángulo positivo? El ángulo positivo es este de acá. El ángulo menos alfa es el ángulo positivo, porque el sentido es antihorario. Menos alfa es el ángulo positivo, porque el sentido es antihorario. Mientras que este ángulo alfa es un ángulo negativo. Es un ángulo negativo porque el sentido es horario. Alfa es un ángulo negativo porque el sentido es horario. Entonces no se vayan a confundir cuál es el ángulo positivo y cuál es el ángulo negativo. Ahora pasemos a revisar la fórmula general de conversión entre sistemas. Sabemos que existen varias formas o varios métodos para convertir ángulos de un sistema a otro, dentro de los cuales este es uno de ellos, el método donde utilizamos la fórmula general de conversión, que es justamente la que está en este cuadro de color medio turquesa. Dice SC y R. SC y R, como letras mayúsculas, representan algo, representan, S en este caso representa el número de grados sexagesimales, C el número de grados centesimales y R el número de radianes, pero para el mismo ángulo. O sea, no hay tres ángulos diferentes. Es un solo ángulo. Es un solo ángulo que está medido en tres sistemas diferentes. ¿Correcto? Entonces, hay algunos alumnos que piensan de que estas tres letras indican tres ángulos diferentes. Y no es así. Estas tres letras indican la medida de un solo ángulo. Solamente que distingue o diferencia cada uno de los sistemas. Sistema sexagesimal, sistema centesimal y sistema radial. ¿Ya? ¿Y cuál es esa fórmula general de conversión? Nuevamente, acá el cuadrito. Número de grados sexagesimales son a 180, como el número de grados centesimales son a 200, y como el número de radianes son a pi. O sea que S es a 180, como C es a 200 y como R es a pi. ¿Correcto? Esa es la equivalencia que se utiliza como fórmula
también como fórmula para convertir un ángulo de un sistema a otro. Ahora, tú sabes por aritmética que toda equivalencia se iguala o se puede igualar a una constante de proporcionalidad. Y a ver, acá no le han puesto, pero imagínate que acá está igual a K. K es la constante. Entonces despejamos los numeradores o los de arriba, las letras. S es igual a 180 por K. C es igual a 200 por K. Y R es igual a pi por K. Ya está. Ahora, si queremos de repente tener unos números pequeños acá para mayor comodidad a la hora de la operación, ya que 180 y 200 podría tomarse como números altos. En cambio, podemos reducir aún más, sacándole veinteava a todo, entonces quedaría así. S igual a 9K, C igual a 10K, y R es igual a pi por K sobre 20, o pi sobre 20 por K. Entonces, creo yo que esta tablita podría ser de mayor utilidad, podría ser más práctica para poder resolver una ecuación. Recordemos que estos ejercicios consisten en reemplazar para S, para C y para R lo que se observa aquí en la tabla con K y luego resolver la ecuación. Resolver la ecuación donde la incógnita es K. Una vez que se resuelva la ecuación y se halle ese valor, si queremos el ángulo en cualquiera de estos sistemas, solamente debemos reemplazar. Por ejemplo, resolviendo la ecuación nos sale un valor para acá, suponiendo que ese valor sea 6. K vale 6, ¿ya? Entonces, si K vale 6, si queremos la medida del ángulo en grados sexagesimales, reemplazamos 9 por 6, 54 grados. Si queremos la medida del ángulo en el sistema centesimal, 10 por 6, 60 grados centesimales. Si queremos la medida en radianes, pi sobre 20 por 6 y quedaría 3 pi décimos radianes. ¿Correcto? Entonces, la idea es calcular el valor de K para reemplazar y obtener la medida del ángulo en cualquiera de los sistemas. Ahora, si utilizas esta tabla igual, ¿no? La idea es la misma, calcular el valor de K para luego reemplazar y operar. ¿Correcto? Cualquiera de las dos tablas puedes utilizar. Claro está que el valor de K será distinto, ¿no? Por ejemplo, en el problema, vamos a suponer, en un problema cualquiera que estés resolviendo. Si utilizas esta tabla, te va a salir un valor de K, y si utilizas esta otra tabla, te va a salir otro valor de K. Entonces, los valores de K son distintos porque son tablas distintas. Pero el resultado, la respuesta, es la misma. Ya sea con el valor del K de la primera tabla o con el valor del K de la segunda tabla, la respuesta será la misma. El ángulo será el mismo, por si acaso, ¿ya? Se hace esa aclaración y esa observación para que no haya ninguna confusión a la hora de la parte operativa, a la hora de resolver el ejercicio. ¿Y qué más, jóvenes? Si vamos a la siguiente diapositiva y tenemos por acá la teoría y el resumen, sobre todo el resumen teórico de lo que es el sector circular. En cuarto año se ha llegado hasta longitud de arco. Todavía no se ha llegado a lo que es, todavía no se ha tocado el tema de área del sector circular, así que eso lo dejamos para el siguiente bimestre. El primer bimestre llega hasta aquí, hasta lo que es longitud de arco. Y estamos ahora en el tema de sector circular, donde, en primer lugar, vamos a llamar sector circular a una parte de círculo. Fíjate esta porción de círculo, la porción A o B. La porción A o B de todo el círculo se llama sector circular. Sector circular es aquella figura formada por dos radios y un arco de la misma circunferencia. A ver los elementos. ¿Cuáles son los elementos? El radio, que es la distancia, ¿no? O es el segmento que se forma entre el centro y un punto de la circunferencia. El ángulo central y el arco, que es una parte de la circunferencia.
A esa figurita se le llama sector circular. Ahora, ¿cuál es la relación que cumplen los elementos? Los elementos del sector, que es el ángulo, el radio y la longitud de arco. Este arco tiene una medida longitudinal, que es L. Entonces, ¿cuál sería la relación que cumplen los tres? Está aquí, mira, ve. Está aquí, miren. Longitud de arco es igual a ángulo central por el radio. Esa es la relación que normalmente se utiliza como fórmula para calcular cualquiera de esos tres elementos. Longitud de arco igual a ángulo central por el radio. Es una fórmula que a manera práctica se le conoce con el nombre de la fórmula LOR. La fórmula LOR es la fórmula de la longitud de arco. Para que esa fórmula arroje un resultado correcto, para que esa fórmula se pueda utilizar bien en nuestros trabajos, en nuestros ejercicios, entonces hay que reemplazar el ángulo, pero en radianes, no en cualquier sistema, sino en radianes. Por eso dice acá que θ es el número de radianes del ángulo central A o B. Si ese ángulo no está en radianes, entonces no podemos reemplazar y hallar longitud de arco. No se puede hallar la longitud de arco cuando el ángulo no está en radianes. Debe estar en radianes, ¿ya? Así que en los ejercicios tendrás que hacer tus conversiones que practicamos el repaso anterior, la semana pasada, y deberás luego reemplazar aquí en la forma. Bien, jóvenes, entonces, aquí tenemos estos tres ítems teóricos y lo que viene a continuación es justamente la parte práctica. Antes de ir a la parte práctica, ya que tengo un tiempito, entonces te indico lo siguiente. Este tema, que se va a terminar en la primera clase en la primera semana del segundo bimestre, este tema es un tema amplio que ustedes lo van a ver en otros cursos, en el curso de RM, en el curso de geometría. Es un tema ligado a la geometría y seguramente que sus profesores, sus buenos profesores que ustedes tienen acá en su colegio Trilce, seguramente que les van a enseñar otras fórmulas, otras relaciones que digamos, que se van a cumplir, que se van a, digamos, que se van a utilizar en los ejercicios del tema en su determinado curso. Son relaciones que se deducen aplicando proporciones o propiedades de proporción para estos elementos ligados a los sectores circulares. Entonces, se van a especificar seguramente en su debido momento más relaciones, sobre todo de proporciones, entre las longitudes y el ángulo central de la figura llamada sector circular. Entonces, la teoría pues aún se va a amplificar y espero pues que estés bien atento en tus clases, sobre todo también de RM y geometría, en tus clases donde aparezcan los arcos o los sectores circulares. Por ahora, para el alumno de cuarto año, aquí en trigonometría, la fórmula que vas a utilizar es esta. Longitud de arco es igual a ángulo central por el radio. Esto es lo que te vamos a tomar. Esto es lo que vas a tener que aplicar en tus problemas, en tus ejercicios de tarea. Bien, jóvenes, entonces, nos vamos por acá con la parte práctica. La parte práctica, que es la parte de los ejercicios. Comenzamos, jóvenes, entonces, con el problema número 1, que dice, del gráfico calcular X. Tenemos por acá un gráfico donde hay dos ángulos trigonométricos. El primero, que es este de acá, 5x más 1 en grados, y el segundo, que es este de acá, que es 9 menos 9x en grados. Ambos en grados sexagesimales. El primer ángulo tiene su sentido,
Y el segundo ángulo también tiene su sentido, pero contrario al primero. O sea, sentidos en contra, contrarios. ¿Cómo calculamos el valor de X? A ver qué dice por acá. Por recomendación, dice, llevaremos los ángulos a sentido antihorario. Por recomendación, llevaremos los ángulos a sentido antihorario. Claro, o sea, tú puedes elegir dos sentidos, el antihorario o el horario. Si trabajas en sentido antihorario, vas a plantear relaciones con ángulos positivos. Si trabajas en sentido horario, o sea, si trabajas en el otro sentido, en sentido horario, recuerda que vas a plantear relaciones, pero con ángulos negativos. Es tu decisión al fin y al cabo. Pero aquí, nosotros, los profesores de trigonometría del Colegio Trilce, te sugerimos, para que tengas comodidad, para que tengas facilidad, te sugerimos que emplees y que trabajes en el sentido antihorario. Entonces, con esa pauta vamos a trabajar ahora, primero, cambiando el ángulo que tiene sentido horario. Este ángulo que tiene sentido horario va a cambiar de sentido. Y como se dijo en la parte teórica, si cambia de sentido, también cambia de signo. O sea que ahora, con el nuevo sentido, sentido antihorario, cambia la expresión de signo, quedaría 9x menos 9 grados sexagesimales. Cambió de sentido, cambió de signo. Y por aquí el ángulo de abajo queda igualito, con su mismo sentido y con su misma medida. Y ahora ya puedes plantear, ¿cuál sería el planteamiento? ¿Cuál sería la relación que se cumple aquí? Que la suma del ángulo 5x más 1 grados con el ángulo 9x menos 9 grados, la suma de los dos debe ser igual a 90 grados. La suma de los dos debe ser igual a 90 grados. Y eso es lo que se plantea por acá. 5x más 1 en grados más 9x menos 9 grados es igual a 90 grados. ¿Y qué pasa con los grados? Se cancela y solamente les queda a ustedes, jóvenes del cuarto año, una ecuación bien sencilla, ¿no? 9 más 5, 14x menos 8 igual a 90, x vale 7. Por lo tanto, la respuesta para nuestro ejercicio número 1, x igual a 7. Entonces, es un ejercicio donde hemos cambiado de sentido al ángulo y le hemos cambiado de signo para posteriormente plantear una relación que me permita encontrar el valor de x. Ahí está, entonces espero que estés bien atento. Recuerda que cualquier pregunta la vas a hacer por la vía chat. Entonces, bien atento acá para que se pueda entender estas explicaciones de los problemas. Pasamos a la siguiente, o a la siguiente PPT, siguiente ejercicio entonces. Estamos en el problema número 2. Segundo ejercicio dice, hallar x, encuentre x en función de alfa. Muy bien, en función de alfa. ¿Qué significa, joven estudiante del cuarto año? ¿Qué significa en función de alfa? Significa de que la respuesta que tú vas a dejar al final debe ser una expresión donde se incluya o donde participe el ángulo alfa. La respuesta debe estar a través de este dato alfa, ¿correcto? Entonces, vamos a la resolución. Por recomendación llevaremos los ángulos a sentido antihorario. O sea que el problema, el autor, aquí el profesor que propone este desarrollo, nos aconseja, nos sugiere que llevemos todos los ángulos a sentido antihorario. A ver, el ángulo alfa, observen por acá, el ángulo alfa tiene sentido antihorario, por lo tanto queda igualito. No se altera, no se cambia, lo dejamos igual. Pero el ángulo X que gira en sentido horario, ese ángulo sí va a cambiar de sentido. El que gira en sentido horario, que es X, cambia a sentido antihorario.
Ahora fíjense el ángulo de color rojo. Cambia a sentido antihorario, cambió a sentido antihorario, pero una vez que le cambiemos de sentido al ángulo, ¿qué sucede? Le cambiamos de signo. Ahora ya no es X, sino cambió de signo, ahora es menos X. Entonces tenemos dos ángulos con sentido antihorario. El de color negro, que es alfa, y el de color rojo, que es menos X. Y aquí el ángulo recto, si quieres, también le pone sentido antihorario, y mide 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a calcular uno de estos ángulos pequeños. Puedes calcular cualquiera de estos ángulos. Puedes calcular el ángulo A o B, que es este de acá, con sentido antihorario, o puedes calcular el ángulo C o D, que es este de acá, con sentido antihorario. Cualquiera de esos dos ángulos puedes hallar. ¿Qué es lo que se ha hecho acá al costado? Se ha calculado este ángulo A o B. Este que señala el cursor, este que señala la flechita, ese ángulo es el ángulo que se ha hallado con alfa y con 90 grados. Se entiende por acá de que si sumas el ángulo de color azul 90 grados más el ángulo de acá A o B, la suma da el ángulo alfa. La suma de estos dos pequeños te da el más grande alfa. Entonces este ángulo de acá debe ser alfa menos 90 grados, que es justamente lo que aparece por acá con color morado. Alfa menos 90 grados es ese ángulo pequeño, con sentido antihorario. Y ahora, una vez que ya tenemos estos dos ángulos con sentido antihorario, podemos sumar. La suma del ángulo de color morado, alfa menos 90 grados, con el ángulo de color rojo, menos X, la suma debe ser igual a 180 grados. Y eso es lo que hemos planteado por acá. Alfa menos 90 grados menos X es igual a 180 grados. De aquí despejando X, por lo tanto, alfa menos 270 grados es igual a X. Respuesta del problema, X es igual a alfa menos 270 grados. Así es, jóvenes. Tenemos entonces la resolución de este ejercicio que es clásico para cuarto año. Ejercicio que te pueden ahora plantear en la tarea, que te pueden plantear en los exámenes, en las evaluaciones. Entonces, no se olviden que vamos a tener que girar los ángulos en el mismo sentido antihorario de preferencia, y luego, al hacer el cambio de sentido, la medida cambia de signo. Eso es lo que tienes que hacer, ¿ya? Entonces, jóvenes, pasó el problema 2, seguimos avanzando entonces, nos vamos al problema 3, donde también se presentan ángulos trigonométricos. Sigamos entonces ahora con este ejercicio número 3. Dice así: hay X en función de los otros ángulos trigonométricos mostrados. Muy bien. Aquí vemos tres ángulos trigonométricos. Espero que ustedes estén ahí observando atentamente. Hay dos ángulos, X y beta, hay dos ángulos que giran en sentido antihorario. Y también por aquí se nota un ángulo alfa con sentido horario. O sea que hay dos que giran en sentido antihorario y hay uno que gira en sentido horario. Ya, entonces vamos a la recomendación por acá. Recomendamos que los ángulos giren en sentido antihorario. Entonces, X y beta quedan igualitos. Observen, alumnos del cuarto año, X y beta giran con el mismo sentido. Mientras que alfa que gira en sentido horario, va a ser cambiado de sentido. Ahora fíjense en la flechita de color azul. El ángulo alfa cambió de sentido y la medida cambia de signo. El ángulo alfa cambió de sentido y la medida cambia de signo. Ahora es menos alfa. ¿Ah? ¿Y ahora qué más se debe hacer?
Observen por acá. Es, digamos, pertinente calcular o encontrar la medida de ángulos pequeños. Es conveniente calcular o encontrar la medida de ángulos pequeños. Ese es, digamos, el método más directo y más simple. Se puede calcular la medida de este ángulo A o B que se está señalando. O se puede calcular la medida del ángulo C o D que se está señalando. Cualquiera de las dos medidas van a llevar después a nuestro planteamiento y por ende a nuestra respuesta. Ese sería pues lo más práctico, lo más sencillo, lo más simple para que realice el alumno de cuarto. ¿Qué tenemos en el gráfico del costado? En el gráfico del costado hemos hallado el ángulo A o B. Ese ángulo A o B de color anaranjado se ha tenido que hallar mediante una resta. ¿Cómo se resta? Observen por acá. Fíjate que el ángulo A o B sumado con el ángulo X da el ángulo grande beta. Repito, el ángulo A o B sumado con el ángulo X da el ángulo beta. ¿Sí? Entonces este ángulo A o B debe ser la resta, beta menos X, es lo que se ha puesto acá. Beta menos X. Beta menos X, que es el ángulo de anaranjado, y el ángulo de azul es menos alfa. Entonces, si suman beta menos X y menos alfa, o sea, si suman el ángulo de anaranjado con el ángulo de azul, la suma debe dar el ángulo recto. ¿Y cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. Y acá está, planteamiento. Beta menos X más menos alfa igual a 90 grados. Ahora lo que tienen que hacer es despejar X. Menos X pasa al segundo miembro y 90 grados pasa al primer miembro y nos queda la respuesta. X es igual a beta menos alfa menos 90 grados. Respuesta entonces para nuestro problema número 3. Entonces espero que se esté entendiendo, se esté explicando despacio, no estamos corriendo para nada, sino al contrario, detallando justamente en las partes importantes, en cada resolución de ejercicio, en las partes donde tú seguramente a la hora de tu práctica, a la hora de tu tarea, a la hora de tu desarrollo, seguramente que también vas a hacer lo mismo, vas a plantear tu ecuación y vas a resolver con tu álgebra. Eso es lo que estamos aquí trabajando, eso es lo que estamos repasando, y la idea es que quede entendido para que ahora tú solito o tú solita puedas seguir avanzando con tus ejercicios de tu libro. Entonces, jóvenes, 3 problemitas de ángulo trigonométrico. No se olviden que estamos, mirad, observen que estamos haciendo hincapié en esta parte importante. ¿Cuál es la parte importante? Cuando a un ángulo le cambies de sentido, este queda con signo cambiado. A este ángulo hay que cambiarle de signo. Por eso es que acá, al cambiar el sentido a este ángulo alfa, le pusimos menos alfa. Nunca te olvides, cuidado en tus ejercicios, no se vayan a olvidar de eso, ¿no? Ahora, alguien preguntará, todavía no he visto el chat, después lo voy a ver, pero alguien preguntará, porque ya ha pasado en la clase anterior con otra sección de cuarto, alguien preguntará, profesor, ¿y si yo decido trabajar en sentido horario y si hago mi planteamiento con ángulos negativos, ¿me va a salir igual? O sea, por ejemplo, si en el problema 3, si en este problema 3 los ángulos los llevo a sentido horario, ¿me va a salir esto? Beta menos alfa menos 90 grados igual a X. La misma respuesta será. Si esa es tu pregunta, jóvenes, aquí tu profesor te responde. Y la respuesta es sí, afirmativo, correcto, te va a salir igual. La respuesta va a ser la misma. Solamente que tu planteamiento va a cambiar. Tu planteamiento va a cambiar. Imagínate que vas a trabajar en sentido horario.
Entonces haces tus conversiones, eh, haces tus cambios de sentido a sentido horario, y ahora tenemos estos dos ángulos en sentido horario. Los dos están en sentido horario. Imagínense un caso que también, bueno, se puede presentar si es que alguno de ustedes opta por el sentido horario. Imagínense que estos dos ángulos están en sentido horario, ¿correcto? ¿Ya? Si están en sentido horario, ¿qué es lo que vas a plantear? Plantearías así, que el primer ángulo más el segundo ángulo, la suma, deben ser igual ¿a qué cosa? ¿A 90 grados? No. La suma de los dos ángulos en sentido horario debe ser igual a menos 90 grados. Si le pones menos 90 grados en el segundo miembro, ahí estás haciendo una relación correcta, una relación coherente. Entonces, resolviendo esa ecuación, por decirlo así, llegaremos a esta respuesta. Llegaremos a esta respuesta. Siempre y cuando plantees bien y operes bien. Así es, jóvenes del cuarto año, entonces, que quede claro, y para ello se hace este repaso del primer bimestre. Seguimos entonces, ahora nos vamos al ejercicio número 4. Ya estamos en el 4 y aquí tenemos un ejercicio o un problema de aplicación de fórmula general de conversión. Algo sencillo nada más. Nos dice acá, simplifique E igual 2pi por S más 3pi por C menos 10R sobre 190R. Entonces, ¿qué nos indican estas letras mayúsculas? Esas letras S, C y R nos indican tres ángulos. No, nada que ver. Nos indica la medida de un solo ángulo. Un solo ángulo que está en tres sistemas diferentes. En el sexagesimal, en el centesimal y en el radial. Es un solo ángulo, correcto. ¿Qué debemos hacer? A ver. Busquemos y encontramos. Debemos aplicar una de estas equivalencias, una de estas tablas, ¿no? Acá de color mostaza, una de estas tablas que provienen de la fórmula general de conversión. Ahora el alumno quedará pues ya a su entera elección. Esto de la fórmula general de conversión. El que desea utilizar la primera tabla, adelante. Y el que desea utilizar la segunda tabla, adelante también. A ver, vamos a ver qué nos sugiere el problema acá la resolución del problema número 4. Fíjense bien. Nos sugiere utilizar la primera tabla. S igual a 180 por K, C igual a 200 por K y R es igual a pi por K. La primera tablita. Entonces vamos a reemplazar. A ver, es igual 2pi por S, o sea, 2pi por 180K, más 3pi por C, o sea, 200K, menos 10R, o sea, 10 por pi K, y todo sobre 190 pi K. Listo, jóvenes. Hemos reemplazado y ahora viene la parte operativa. Vamos a operar. En primer lugar, ya pi por K se va, ¿no? Ya pi por K se va arriba y abajo. Entonces arriba nos queda 360 más 600 menos 10 sobre 190. Operando 950 arriba, 190 abajo, y al dividir nos queda un número entero. Quiere decir que la división es exacta. Nos sale un número entero, E igual a 5. Problema sencillo, problema fácil, aplicativo, tipo cuarto año de secundaria. Entonces, ante la pregunta, todavía no estoy revisando el chat, pero alguien de ustedes del salón cuarto Creative podría de repente hacer la pregunta, ¿no? Ya me estoy anticipando, ojo, ¿no? Me estoy anticipando a ciegas porque no estoy observando el chat, pero ya me estoy anticipando ante la pregunta, profesor, ¿y si hubiera elegido la otra tablita? Porque usted ha utilizado esta tabla de acá, la primera. Y si yo hubiera utilizado la otra, la segunda,
en el mismo problema, ¿me va a salir igual? ¿Mi resultado será también 5? Y la respuesta es sí. Afirmativo, correcto. La respuesta es 5, al margen que utilices la otra tabla. Si alguien por ahí se anima, si algún alumno del cuarto año, A2, se anima por S igual a 9K, C igual a 10K y R igual a pi sobre 20K, si alguien se anima por esa segunda tabla, reemplace, tranquilo, reemplace y luego opere. Al operar, le aseguro que le va a salir igual. 5. Siempre y cuando opera bien, siempre y cuando no lo hace alocadamente, sino todo lo contrario, lo hace pacientemente para que le salga bien la respuesta. Así es, jóvenes, alumnos del cuarto año. Nos vamos ahora al siguiente ejercicio. Estamos ahora en el problema número 5. Otro ejercicio de lo que es la aplicación de la fórmula general de conversión. Observen ahí el enunciado. A ver, jóvenes. Dice, señale la medida circular de un ángulo que verifica 3S menos C igual a 34. Señale la medida circular, siendo S y C lo conocido para dicho ángulo. Cuidado, cuidado, señores, señoritas. La medida circular, hay algunos que piensan, o tal vez por los nervios, o tal vez por el apuro, piensan de que circular es la C. ¿Por qué, profe? Porque circular comienza con C. No, nada que ver. Eso sería equivocado. Tengan cuidado. Señale la medida circular. Cuando hablamos de circular, hablamos del sistema. ¿Y el sistema circular cuál es? El sistema radial. Radial o circular, o también internacional. Entonces tengan mucho cuidado. Acá te piden la medida del ángulo en radianes, donde S y C son lo conocido para un ángulo y verifican esta expresión o verifican esa relación. Bien, jóvenes, entonces acá piden R, circular es R, acá mira, ve, la nube nos recuerda el sistema radial o circular. Ahora, tenemos dos tablitas, no te olvides. Tenemos dos tablitas que podemos utilizar, cualquiera de ellas, cualquiera. Por ejemplo, en el ejercicio, aquí nos han propuesto aplicar la segunda tabla. Fíjate, esta es la segunda tabla. El ángulo en grados sexagesimales S igual a 9K, en grados centesimales C igual a 10K y en radianes R igual a pi sobre 20 por K. Ya, entonces, ¿qué hacemos? En la relación vamos a reemplazar. A ver, 3S sería 3 por 9K menos C, C es 10K, igual a 34. Ahí está, jóvenes. Opera. 27K menos 10K es 17K igual a 34 y el valor de K nos sale 2. Correcto. Te dije, una vez que obtengas el valor de K mediante la resolución de una ecuación, ese valor de K tendrás que reemplazarlo en cualquiera de las expresiones para conseguir el resultado. Tenemos que R es igual a pi sobre 10 radianes. Pi sobre 10 radianes es la respuesta. Entonces, conseguimos el valor de K y posteriormente, reemplazando en cualquiera de las expresiones, conseguimos el ángulo en el sistema que nos piden. En este caso, sistema circular. Y decimos radianes. Así es, jóvenes, espero que se esté entendiendo esta aplicación de la fórmula general de conversión. Seguimos entonces, nos vamos hasta la 1:50. Vamos con el ejercicio 6, ¿qué dice? Sabiendo que la suma de los números de grados
centesimales con el número de grados sexagesimales de un ángulo es a su diferencia, como 57 veces su número de radianes es a 2pi. ¿Cuánto mide el ángulo en radianes? Ah, interesante. Interesante el ejercicio porque nos dan, se muestra el ejercicio como un enunciado literal, como aquel ejercicio del curso de RM, de tu buen curso de RM, en donde una vez, primero tienes que leer, y una vez leyendo y sobre todo interpretando, razonando obviamente con lógica, entonces tienes que hacer un planteamiento para luego resolver, de repente, resolviendo una ecuación o resolviendo varias ecuaciones, ¿no? De ese tema clásico del curso de RM que se llama planteo de ecuaciones. La idea es la misma acá en el curso de trigonometría. Acá tenemos un enunciado literal, un enunciado a manera de párrafo de texto, donde el alumno tiene que leer, tiene que interpretar matemáticamente, tiene que plantear algo. Y después del planteamiento, ¿qué viene? La resolución. Tiene que resolver. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Vamos a leer palabra por palabra, línea por línea. Sabiendo que la suma de los números de grados centesimales con el número de grados sexagesimales, sabiendo que la suma, vamos a sumar número de grados centesimales y número de grados sexagesimales, de un ángulo es A su diferencia, es A. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpretas eso? Es A. ¿Qué significa? Es A quiere decir sobre, entre, división. Es A, división. Es A su diferencia, la diferencia de los mismos ángulos, como, ¿qué quiere decir como? ¿Cómo se toma esa palabra como? Ah, se interpreta a través del igual. ¿Cómo quiere decir igual? 57 veces su número de radianes es a 2pi. 57 veces el número de radianes es a división sobre 2pi. ¿Cuánto mide el ángulo en radianes? Nos piden el ángulo en radianes, piden R, el ángulo en radianes. Entonces, jóvenes, vamos a plantear, vamos a escribir el planteamiento. Nos ponemos manos a la obra. Lee bien. El número de grados centesimales con el número de grados sexagesimales, la suma de estos dos, es a su diferencia, es a la diferencia de los mismos, la suma es a la diferencia, manteniendo el orden, como, igual, 57 veces el número de radianes, 57 por R, es A sobre 2pi. Es A sobre 2pi. Listo. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo en radianes? Vamos a ver. Esta es la ecuación, o al menos esta es la relación que se ha planteado. C más S sobre C menos S es igual a 57R sobre 2pi. Ahora, debes coger, debes utilizar, debes apoyarte en una de estas equivalencias, en uno de estos cuadros, en una de esas tablas, cualquiera. A ver qué nos ha propuesto por acá. La resolución. Fíjense bien, nos conviene, dice, nos conviene utilizar S igual a 180K, C igual a 200K y R igual a pi por K. Vamos a reemplazar, C es 200K más S 180K sobre 200K menos 180K. Esto es igual a 57 por R, que es pi por K, sobre 2pi. Y de aquí, una vez que ya has reemplazado, tienes que operar. Arriba 380K, abajo 20K. K con K se va. Por aquí pi con pi también se va. Le sacamos novena, novena, novena no, que estoy hablando. Le sacamos, a ver, se ha sacado por acá veinteava y luego se ha sacado por acá 19ava, ¿no? 19ava, 3, 19ava, 20 y luego 20ava.
Ahí está. No lo explico, yo creo que ustedes ya saben operar esto, pero por si acaso lo estoy explicando, ¿no? Se van las letras, K con K, pi con pi, se van. Luego, por aquí, 19ava, 3, 19ava, 20, y 20 arriba, 20 abajo se va. La cosa es que al final nos queda que K es igual a 2 tercios, ¿ya? Si ya tenemos el valor de K, prácticamente, joven señorita, el problema está resuelto, ya tenemos la respuesta. Porque lo que piden es el ángulo en radianes. Vamos a reemplazar en R. R es igual a pi por K, o sea, reemplazando pi por 2 tercios. Por lo tanto, respuesta, R es igual a 2 pi tercios. 2 pi tercios radianes viene a ser la respuesta. Así es, jóvenes. Entonces, un ejercicio para plantear, un ejercicio donde hay que aplicar bien la reglita, hay que operar bien, simplificando, hay que resolver la ecuación hallando el valor de K y luego reemplazamos de acuerdo a los que nos pidan para obtener el valor del ángulo en el sistema deseado. Y seguimos avanzando, ya estamos en el problema número 7 y entonces hasta el 6 hemos llegado al final de lo que es la aplicación de la fórmula general de conversión. Ves que no es difícil, ves que tienes que operar un poquito, por eso debes de constantemente estar en contacto con tu álgebra, con tus operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación y división. Y ahora nos vamos a ya la última parte, que son los 3 últimos, donde vamos a hacer el repaso en la resolución de los ejercicios donde aparecen los sectores circulares. ¿Me acompaña? Ejercicio 7, problema 7 dice: calcular la longitud de un arco correspondiente a un ángulo central de 60 grados en una circunferencia de 24 metros de radio. Esta figurita es clásica, ¿no? Para ustedes en este primer bimestre y en la primera semana del segundo bimestre también, ¿no? Lo van a ver ahí en sus diapositivas y lo van a tener que dibujar también seguramente en su cuaderno. La figurita llamada sector circular. Dice, calcular la longitud de un arco, le han puesto X, lo que piden es X, correspondiente a un ángulo central de 60 grados. El ángulo central mide 60 grados, ¿sí? En una circunferencia de 24 metros de radio. O sea que mide 24 metros. El radio de esa circunferencia o de ese sector. Entonces, ¿cómo calculamos? Ya vamos a ver la teoría, no se olviden. Acá está. Aquí está. Esta es la fórmula. Esto es lo que debes aplicar. La fórmula LOR, longitud de arco, es igual a ángulo central por el radio. ¿Ya? Pero no te olvides, no se olvide usted, joven señorita, no se olvide que el ángulo central tiene que estar en radianes. En radianes. Entonces, por aquí, lo primero que se va a hacer es pasar a radianes. 60 grados hexagesimales y se multiplica por el factor de conversión, como hicimos la semana pasada. ¿Cómo practicamos? Lo que quiero sobre lo que tengo. Quiero radianes y tengo grados hexagesimales. Utilizamos media vuelta es pi radianes y media vuelta es 180 grados. ¿Correcto? Acá se van las bolitas de los grados, se va por acá, 60 y queda pi tercios radianes. Ese ángulo es pi tercios radianes y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula LOR. Longitud de arco es igual a ángulo central por el radio. Longitud de arco, que es X, es igual a ángulo central, que es pi tercios, por el radio, que mide 24. Simplifica y nos queda por aquí la longitud de arco, que es 8pi. ¿Qué unidades presenta esta respuesta? ¿Qué unidades presenta? Bueno, observen por acá. Si el radio está en metros, la longitud de arco también estará en metros. Si el radio está en centímetros, la longitud de arco también estará en centímetros. Si el radio estuviera en kilómetros, la longitud de arco también estuviera en kilómetros. O sea que la longitud de arco es la misma que la longitud del radio. La longitud de arco debe
ser la unidad, perdón, de la longitud de arco, la unidad debe ser la misma que la unidad del radio. Por lo tanto, aquí, si queremos ponerle unidades, ¿cómo sería la respuesta? Respuesta final. La longitud de arco X es igual a 8pi metros. 8pi metros es la respuesta. Así es, jóvenes. Problema sencillo, nos vamos ahora a el que sigue. A ver, los dos últimos. Problema número 8. Problema número 8. Dice, en un sector circular, el ángulo central mide 40 grados sexagesimales y su arco es L1. Si se reduce el ángulo central en 8 grados y el radio se duplica, se genera otro sector circular cuyo arco mide L2. Calcular L1 sobre L2. Ahí está, este es un ejercicio clásico, tipo RM también, donde hay que hacer un planteamiento, pero previamente hay que leer, interpretar, razonar bien, tener mucha lógica con lo que se va a plantear. Entonces, creo yo que es un ejercicio simpático. Vamos a ver. Acá se preguntarán, profesor, ¿por qué acá en la resolución hay dos gráficos? Ah, ya. Te explico por qué. Porque aquí en el enunciado habla de una modificación o una alteración de un sector circular inicial. Hay un sector circular inicialmente con algunos datos que te da el ejercicio, donde estos se van a modificar, donde estos datos van a cambiar, para que genere un nuevo sector circular. Entonces, por eso es que se han puesto dos gráficos. El primero, el de la izquierda, es el sector circular original. Y el segundo es ya el nuevo sector. Una vez que se hacen los cambios, resulta ya un nuevo sector. Entonces, vamos por acá. Dice, en un sector circular, el ángulo central mide 40 grados sexagesimales. Aquí lo pueden apreciar. Sector circular, 40 grados sexagesimales. Y su arco es L1. El arco es L1. Ahí está. Dice, si se reduce el ángulo central en 8 grados, el ángulo central se redujo en 8 grados. 40 grados, que es el ángulo inicial, menos 8, nos da 32 grados. Es por eso que en este nuevo sector circular hemos colocado 32 grados. 40 grados menos 8, porque se redujo en 8 grados, nos da 32 grados. ¿Qué más dice? Y el radio se duplica. Al radio del primer sector le hemos puesto A. Entonces el radio de este nuevo sector es 2A. El radio del primer sector es A. Ahora de este nuevo sector es 2A. Se duplica, dice. Se duplicó. Y se generó otro sector circular, que es este de la derecha, cuyo arco mide L2. El arco de este sector circular de la derecha, el arco es L2. Aquí lo puedes apreciar. El arco es L2. Entonces, jóvenes, ya tenemos aquí los datos. El primer sector, el sector inicial, ángulo 40 grados, radio A, arco L1. El segundo sector, ángulo 32 grados, radio 2A y arco L2. Fíjense que lo que piden aquí es la división o el cociente entre L1 y L2. Ya. Entonces seguramente que ya sabes que vamos a aplicar la fórmula LOR. Pero aquí hay un detalle. Lean lo que dice acá en este cuadro de color verde. Dice, como piden relación de arcos, no es necesario pasar el ángulo central a radianes. No es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Miren, jóvenes alumnos del cuarto Creative o Creative. Cuando el problema te solicite el cociente de una división, ¿ya? Entonces ya no es necesario convertir a radianes los ángulos, porque cuando se reemplace los ángulos tanto arriba como abajo,
al dividir, cancelamos. Al dividir se cancelan las unidades. Y como se cancelan las unidades, entonces da lo mismo que los ángulos estén en grados o en radianes. Viene a ser prácticamente lo mismo. Por eso es que acá esta observación podría ser válida. Lo puedes tomar como válido el no convertir a radianes, pero solamente para estos casos, donde se presente la división o donde te pidan el cociente de una división. En el caso del problema 7, profesor, ¿y aquí por qué tuvo que pasarlo a radianes? Aquí no te piden ningún cociente. Acá no te piden el cociente de una división. Acá lo que te pedían era la longitud de un arco. Y caballero nomás, necesariamente tuvimos que pasarlo a radianes para poder aplicar la fórmula. Pero en este problema 8, sí podemos dejarlo tal cual está, en grados hexagesimales, porque lo que nos pide es el cociente de una división. Entonces, jóvenes, adelante, seguimos. Vamos con la aplicación de la fórmula LOR. Para L1, longitud de arco es igual a ángulo central por el radio. Ángulo central por el radio, 40 grados por A. Y vamos con L2. L2 es igual a ángulo central por el radio. Ángulo central por el radio, 32 grados por 2A. Multiplicando quedaría 64 grados por A. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a reemplazar L1 sobre L2. L1 es 40 grados por A sobre L2, que es 64 grados por A. A con A se va y nos queda, se van las bolitas de los grados y nos queda 40 sobre 64. Sacándole octava, nos queda la respuesta 5 octavos. Por lo tanto, respuesta para nuestro problema 8, 5 octavos. Listo, jóvenes. No se olviden entonces que no es necesario convertir los ángulos centrales a radianes cuando la pregunta sea de este tipo, cuando te pidan el cociente de una división. Así es. Espero que se haya entendido. Y aquí vamos, para cerrar con broche de oro, vamos a el último ejercicio, el ejercicio 9, donde también vamos a hacer algo similar. Estamos en la aplicación de la fórmula de longitud de arco, la fórmula que todos lo conocemos aquí en este argot trigonométrico. A esa fórmula la conocemos como la fórmula LOR. Dice, problema número 9. Del gráfico, si OC es igual a 3CB, si OC, segmento OC es igual a 3CB, calcular E igual L1 sobre L2. Muy bien. A ver, detalles, jóvenes del cuarto año, detalles. Observen los datos. Sector pequeño, 36 grados. Tengo el ángulo central. L2 es su longitud de arco. Sector grande, el ángulo central vamos a obtenerlo por diferencias. 90 menos 36, 54 grados. 54 grados es el ángulo central y su arco es L1. Mira lo que piden. Igual que el problema anterior, ¿se acuerdan? Te piden el cociente de una división. ¿Qué hacemos, jóvenes? Acá, relación. OC es igual a 3CB. CB es igual a 1. Listo. OC es igual a 3. Le estamos poniendo de frente numeritos. CB1 y OC3. Si alguien de ustedes desea considerar alguna letrita, K3K, M3M, también es válido si quieren. Pero aquí solamente estamos considerando números, 1 y 3. Quiere decir que CB vale 1 y OC vale 3. 1 y 3. CB vale 1 y OC vale 3 por dato. Entonces, ¿cómo queda nuestro sector grande? Nuestro sector grande queda así. Como radio igual a 4 y ángulo central 54 grados. ¿Y cómo queda el sector 2? El sector, pequeño. ¿Cómo queda el sector pequeño? El sector pequeño queda así, como radio igual a 3 y como ángulo central igual a 36 grados. Aplicaremos la fórmula LOR, longitud de arco igual a ángulo central por el radio. Pero ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos hace acordar este cuadro de color verde? Nos dice que, como piden relación de arcos, no es necesario pasar el ángulo central a radianes. ¿Se acuerdan que eso también lo vimos en el problema anterior? No pasamos a radianes, no es necesario. Ah, ya, entonces, a ver, vamos con L1.
¿Te parece L1? Concentra tu atención aquí, en el sector grande. L1, ángulo por radio, ángulo por radio, ángulo por radio. 54 grados por 4. Y vamos con L2. Vamos con L2, ángulo por radio, ángulo por radio. 36 grados por 3. Listo. Ahora vamos a reemplazar L1. Ah, ya. Acá ten cuidado, ¿ya? Acá hay un ligero error que vamos ahorita a corregir para que podamos terminar ya esta exposición. Observe. L1 es lo que está apuntando aquí la flechita. 54 grados por 4. Arriba debe ir 54 grados por 4. Y L2 es lo que está apuntando aquí la flechita. Debe ser 36 grados por 3. Aquí abajo debe ir 36 grados por 3. O sea que esta parte está al revés. O sea, está mal, está incorrecto. Está al revés. Ahí ha habido un lapsus. ¿Error de quién? El profesor, nada que ver. El profesor es inocente, jóvenes alumnos. Ha sido error de la computadora. Hay que echarle la culpa a la computadora. Entonces, lo de abajo tiene que ir arriba y lo de arriba tiene que ir abajo. ¿Correcto? Y al dividir, nos queda entonces como respuesta E igual a 2. La respuesta está bien. E igual a 2, teniendo en cuenta que esto de abajo debe ir arriba y que esto de arriba debe ir abajo, o sea, al revés. Y la respuesta E igual a 2. Como verán, jóvenes, como verán, no hubo necesidad de pasar a radianes. No hubo necesidad porque lo que me piden es el cociente de una división y las unidades, como puedes apreciar, se cancelan. Si las unidades se cancelan, da igual que pongas los ángulos en radianes o los ángulos en grados sexagesimales. Bien, jóvenes, entonces ahí están tus 9 ejercicios pacientemente explicados, con lujo de detalle, que se ha puesto al servicio de todos ustedes. Por acá, como última página, tenemos pues siempre el nombre de tu colegio, de nuestro colegio, que siempre nos da la buena vibra, que siempre nos da la palabra alentadora para continuar nuestros estudios y nuestra práctica de nuestros cursos. No se olviden, jóvenes, que estas diapositivas que se ha mostrado y que se ha explicado están colgadas en una carpeta de Classroom, de su plataforma Classroom, que ustedes en cualquier momento pueden acceder a ellas y pueden nuevamente revisar, pueden nuevamente reforzar algo que no haya quedado claro. Estas diapositivas están con audio, o sea que hay una voz clara y potente que está explicando esas diapositivas. Tal vez no sea mi voz, de repente no escuchen mi voz, pero sí hay una voz que desde un docente, obviamente, de la plana de trigonometría y de las diferentes planas, que explican con lujo de detalle todo este material elaborado con mucho cariño para ustedes. Asimismo, tenemos también ahí videos donde docentes, nosotros los profesores de la plana, hemos grabado con ejercicios resueltos de su libro o de su tablet. Ejercicios resueltos para que ustedes también puedan cotejar, puedan comprobar que sus avances están en perfecto estado. Y si hay algo que corregir, se corrige, ¿no? Porque ya saben que nadie nace sabiendo, todos estamos acá para aprender. Y jóvenes, entonces, por último, me queda decirles a ustedes, por último ya para cerrar esta parte, todavía nos quedan 20 minutos, tú no ves acá ninguna, no ven acá ninguna tarea, ¿ya? Pero eso no significa que no va a haber tarea, sí va a haber tarea, ¿ya? Sí va a haber tarea y esa tarea va a estar colgada seguramente ya en unos minutos o en unas horas, va a estar colgada en su plataforma Classroom, para que ustedes entren, para que ustedes revisen, para que ustedes desarrollen y para que ustedes publiquen. Esa tarea debe estar pues anexada ahí ahí donde ustedes colocan las tareas, en ese espacio del Classroom,
y nosotros ya nos vamos a encargar de revisar y mandar su nota. Ahora, uy, ¿qué pasó por ahí? Pasó un ventarrón. Ahora me informa, así de noticia calientita, me informan de que la tarea va a ser para marcar, mejor dicho. Ustedes van a desarrollar y van a marcar. Lo que van a ustedes a proponer en el Classroom son las claves, cosa que automáticamente después de ello ya sale prácticamente la revisión por esta vez, por esta semana. Va a ser rápido nomás la corrección y la evaluación. Entonces ustedes lo tienen, jóvenes, todo para que puedan trabajar tranquilamente y para poder mandar sus propuestas a través del Classroom. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, con esto vamos a dejar de compartir y voy a ir al chat. Vamos a ir a ver qué nos muestra el chat. Aquí debe haber preguntas. Con estos jóvenes estamos terminando las PPTs y ahora nos queda un tiempito para absorber algunas preguntas o algo que no se haya entendido. A ver. De nada, jóvenes. Estamos acá entonces. Ya. Acá la pregunta de la señorita de la Cruz, ¿no? Dice, ¿debemos copiar todo el PPT o solo los ejercicios? A ver, hasta donde yo tengo entendido, el alumno debe copiar en su cuaderno 3 PPTs, o sea, 3 páginas, ¿no? 3 de las que se han expuesto. Y obviamente, como ya la teoría lo tienes en tu libro, la teoría ya lo tienes, pues, ¿no? Ahí en tu tablet, a todo color, entonces lo ideal sería que copies 3 ejercicios interesantes, que para ti sean interesantes, que para ti sean didácticos, que para ti sean importantes. 3 ejercicios en tu cuaderno, ya que esos ejercicios que se han explicado no son, mejor dicho, ejercicios del libro. Son ejercicios extra, es un material extra que se está dando a todos ustedes. De ahí coges 3 y esos 3 lo copias en tu cuaderno. Así es. ¿Ya? Pueden ser los 3 últimos si quieres, no hay ningún problema. Acá dice, a ver, de la señorita Gómez, si en el ejercicio 9 dice CB y AOC, se le pone, incógnita que no sean números. Ya te entendí. O sea, a los segmentos CB y OC se le ponen incógnitas que no sean números. Perdón. Cuidado con los oídos. Miren, señorita Gómez, y para cualquier joven que tenga esa consulta acerca de si le ponemos números o letras, hablemos de letras. No hablemos de incógnitas, no hablemos de letras. Un X, un M, un A, una letra A, una letra B, cualquiera. Tú puedes ponerle si quieres letras o números. Igual es, porque si le pones letras, imagínate que en vez de ponerle 1 y 3, le hubiéramos puesto M y 3M. Imagínense ustedes que en lugar de 1 y 3, en el problema número 9, a los segmentos le ponemos M y 3M. Ya, cuando reemplaces en la división, arriba y abajo, ¿qué sucede? Arriba y abajo se cancela. Entonces, da lo mismo que tú pongas letras o pongas números. No hay problema con eso. Ahí está, entonces, muy bien. Entonces, jóvenes, quedo de ustedes a la espera de sus preguntas acerca de las PPTs. Si hay algo más, o otra pregunta por ahí. A ver, jóvenes, mientras yo voy borrando acá la pizarrita, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Limpiamos por acá y estamos prestos a continuar en esta
en esta clase, en esta sesión videoconferencia de repaso. Ya hemos hecho 9 ejercicios, pero nosotros vamos por más. Es momento del compartir. Por acá entonces, y nos vamos. Acá estamos. Estamos con el libro de cuarto año de secundaria, jóvenes. Ustedes lo tienen también de manera virtual ahí en su tablet. Entonces, esto es lo que hemos trabajado el día de hoy, lo que estamos trabajando el día de hoy. Estamos trabajando con la fórmula general de conversión, estamos trabajando con el sector circular. Bueno, en cuanto al sector circular, yo creo que está bien sencillo eso porque es una aplicación directa de la fórmula. Quisiera explicar de repente algo más por acá. Fíjense que en estos ejercicios, en estos que estoy señalando por acá, que también me preguntaron la sección anterior de cuarto, compañeros como ustedes de cuarto año de secundaria, me preguntaron acerca de algunos ejercicios de acá porque son un tanto algebraicos. O sea, me refiero a que hay que operar algebraicamente. Hay problemitas que son para plantear, hay otros que son solamente para reemplazar directamente. Y bueno, acá el 18 que es un poquito más operativo, ¿no? Más laborioso. Hay que reemplazar 9K, 10K, pi sobre 20K y operar. Al final, sí, operas despacio, te demoras un poquito, pero al final llegas a la respuesta. ¿Ya? Entonces, a ver, por ejemplo, aquí en la tarea domiciliaria, en el practique en casa, voy a hablar mejor practique en casa porque no voy a hacer que yo diga tarea y ustedes se confundan. Repito, la tarea va a estar colgada en el Classroom para que ustedes lo desarrollen. ¿Ya? Pero acá en esta página número 55 hay un practique en casa. Ya. Por ejemplo, estos ejercicios son similares a los que están acá en el Aprende Más, ¿no? Anteriormente. Y hay ejercicios para plantear también, para leer. Por ejemplo, estos últimos, ¿no? Del 12 al 15. Son ejercicios para plantear, ¿no? Hay que hacer el planteamiento. A ver, por ejemplo, vamos a escoger uno. ¿Qué te parece si elegimos, a ver, este de acá, el 14? O elegimos dos, el 12 y el 14. Estos dos últimos, 12 y 14. ¿Ya? Te voy a explicar en la pizarrita. 12 y 14, a ver, estamos ahí. Te indico la página, joven alumno, 55. Página 55 de tu libro, ¿correcto? 12 y 14. Ahorita ya yo voy a salir de acá, ya tengo mi libro en la mano y vamos a resolver. Y vamos a resolver. A ver, ahora sí me escuchan bien. Vamos entonces. Dijimos el problema 12, página 55. Atención por acá, jóvenes. Vamos con el problema número 12. Dice así. 12. Dice, yo tengo mi librito. Este libro ustedes lo tienen virtualmente, lo tienen en su tablet. ¿Ya? Dice, el producto 12, el producto de los números que expresan la medida de un ángulo en los sistemas estudiados es 36 pi. Determine la medida del ángulo en grados sexagesimales. El producto de los números que representan la medida en los sistemas estudiados. ¿Cuáles son esos números de los sistemas estudiados? ¿A qué se refiere? Se refiere a estos de acá. A S, a C y a F. Esos son los números que representan la medida de los sistemas estudiados. Entonces, dice que el producto de esos tres números, por acá, vamos con el dato, dice que el producto de esos tres números, el producto S por C y por R, dice que eso es igual a ¿cuánto? A ver, lee, mi estimado joven, es igual a 36 pi. Es igual a 36 pi. Dato.
Luego dice, determine la medida del ángulo en grados sexagesimales. ¿Cuál es el ángulo en grados sexagesimales? Ya, entonces, debes elegir tu tablita. ¿Te acuerdas la tablita que viene de la fórmula general de conversión? Puedes elegir la tabla 1 con 180, 200 y o puedes elegir la tabla 2 con 9, 10 y pi sobre 20. ¿Qué te parece si elegimos esa? A ver, vamos por acá. S es igual a 9K, C es igual a 10K y R es igual a pi sobre 20 por K. Esta tablita es la que vamos a utilizar. ¿Correcto? Vamos entonces, jóvenes. Vamos entonces, jóvenes, por acá a reemplazar. S, ¿a qué es igual S? S es igual a 9K. ¿Qué multiplica a qué es igual C? 10K. ¿Qué multiplica R? ¿A qué es igual R? Pi sobre 20 por K. Pi sobre 20 por K. Y esto es igual a 36 pi. ¿Qué les parece? Ahora viene la parte algebraica. Por eso hay que practicar alfa. Por eso hay que practicar sus operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. A ver, vamos a simplificar. Pi a la izquierda se va con pi a la derecha. ¿Qué más? 0 arriba se va con 0 abajo. ¿Qué más? Multiplica la letra K. K por K por K. Eso es K elevado al cubo, que es igual a ver, este 2 pasa multiplicando. ¿Cuánto es 2 por 36? 2 por 36. 72 sobre el 9 pasa dividiendo. 72 sobre 9. ¿Cuánto es, jóvenes, 72 sobre 9? Muy bien. K al cubo es igual a 8. Si K al cubo es igual a 8, ¿cuál es el valor de K? ¿Cuál es el valor de K, jóvenes? Saquen raíz cúbica, miembro. Raíz cúbica sería K y raíz cúbica de 8 es 2. Listo, jóvenes. Ahí está. Tenemos entonces el valor de K. K es igual a 2. Entonces K es igual a 2. ¿Está bien? Y ahora, ¿cuál es la pregunta? Calcular el ángulo en el sistema sexagesimal. Entonces, vamos a reemplazarlo aquí, en S, en el sistema sexagesimal. Vamos a ver, jóvenes. Reemplacemos en S. S es igual a 9K. Ahí está, un ratito. Listo. Reemplazando entonces, por aquí, reemplazando. Me piden la medida del ángulo en el sistema sexagesimal. S es igual a 9K. O sea, debe ser igual a 9 por 2. Respuesta entonces, por lo tanto, S, la medida en el sistema sexagesimal es igual a 18. 9 por 2, 18 grados sexagesimales. Y esta es la respuesta. Entonces, hay que reemplazar y hay que operar correctamente. A ver, jóvenes, ¿qué les parece hasta ahí? Ese es el problema número 12. Ahí está, muy bien. Ya había sacado la respuesta por acá. Excelente. Muy bien. Felicitaciones a los alumnos del cuarto Creative. Rápido nomás, si alguien quiere copiar, rapidito, por acá entonces copie, ¿no?
Entonces, a ver, ya que ustedes están ahí en onda, ¿y cuánto le sale el problema 14? A ver, el problema 14. Que dice la suma del número de grados centesimales y sexagesimales, esa es su diferencia como 38 veces su número de grados sexagesimales es a 20. ¿Cuál es la medida circular de la? A ver, van trabajando si quieren. Me dicen, a ver, si alguien sabe una respuesta, porque acá en el libro no aparecen alternativas, o sea que hay que dar la respuesta correcta. Un ratito y borro lo que se va a realizar, si alguien quiere copiar, adelante. Bien, jóvenes, entonces vamos a borrar para hacer el problema, que sí es el problema número 14, que seguramente ya ustedes lo están viendo y algunos ya estarán desarrollando. Listo. Vamos con borrón y cuenta nueva. A ver, jóvenes, síganme los buenos. Dice 14, la misma página, página 55. La suma de los números de grados centesimales y sexagesimales de un ángulo es a su diferencia como 38 veces su número de grados sexagesimales es a 20. ¿Cuál es la medida circular de este ángulo? Hay que plantear, planteamiento, jóvenes. Damos lectura, interpretamos, razonamos, planteamos y desarrollamos o resolvemos. (14) Dice, la suma del número de grados centesimales y sexagesimales es a su diferencia. La suma del número de grados centesimales y sexagesimales es a su diferencia la suma es a su diferencia como 38 veces su número de grados sexagesimales es a 20. Como, a ver por acá, como es igual, como es igual 38 veces el número de grados sexagesimales es a 20. Como 38 veces el número de grados sexagesimales es a 20. ¿Ah? ¿Cuál es la medida circular del ángulo? Te piden la medida circular. Atención, jóvenes del cuarto año Creative. Bien atentos, jóvenes, ya falta poco, a ver. Ya falta poco, ya falta poco. Veamos. Primero lo primero, elegimos la tablita. ¿Cuál es la tablita? Dos tablas. La primera, con 180, 200 y pi. La segunda, con 9, con 10 y con pi sobre 20. Cualquiera. Tú puedes elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo, yo elijo la segunda, con 9, 10 y pi sobre 20. ¿Ya? Entonces decimos, para C, ¿qué le ponemos? Para C, 10K más para S, 9K sobre abajo para C, 10K menos y para S, 9K.
Y esto es igual a 38 sobre 20. 38 sobre 20. ¿Y ese a qué es igual ese? 9K, ¿no? Hemos reemplazado lo que nos indica la tablita de la fórmula general de conversión. Ahora seguimos. Opera arriba, 19K, sobre, opera abajo, 10K menos 9K es K nada más, ¿no? Y esto es igual a, quedaría 38 sobre 20 por 9K. Sigue simplificando. Fíjate aquí, en la primera división, K arriba y K abajo se va. Sácale 19ava. 19ava es 1 y 19ava por acá es 2. ¿Estamos ahí o no? ¿Me están siguiendo? Ahora, este 20 pasa multiplicando. 20 por 1 es 20. Y esto es igual a, acá quedaría 2 por 19, 18. 18K. ¿Estamos ahí? 20 es igual a 18K. Y ahora sacamos mitad, mitad. Quedaría entonces 10 es igual a 9K. Entonces, ¿el valor de K cuánto es? K es igual a 10 novenos. K es igual a 10 novenos. Por último, jóvenes, me piden la medida en radianes. Entonces, ¿a qué es igual R, te acuerdas? Pi sobre 20 por K. R es igual a pi sobre 20 por K, o sea, pi sobre 20 por, a ver, reemplaza, ¿cuál es el valor de K? El valor de K es 10 novenos. Por 10 novenos. Miren, jóvenes, 0 arriba, 0 abajo se va. Por lo tanto, llegamos a la respuesta. El ángulo en radianes es igual a, sería pi por 1 pi, y abajo, ¿qué viene? 2 por 9, 18. Pi 18avos radianes. Esa es la respuesta para nuestro ejercicio. Pi 18avos radianes. A ver, jóvenes, ¿qué les parece hasta ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está fácil o difícil? Yo creo que está sencillo, ¿no? Está fácil, pero hay que operar, hay que trabajar bien, hay que plantear bien. Muy bien, jóvenes, llegamos hasta el final. Llegamos al final. Muy bien, a su compañero Joel Leonardo Guillén, ya lo había hecho, le había ganado al profesor. Ha sido más rápido. Y 18avos, felicitaciones, señor Guillén. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, creo yo que podemos decir misión cumplida. Recuerda que se acaba el bimestre. Recuerda que la tarea va a estar colgada en el Classroom. Y nos encontramos la próxima semana. Por favor, Liz, si me está escuchando, no se olvide. Sí, profe. Chicos, un ratito, no se sabe. Profesor, un ratito ya. Yo cierro la pantalla, profe. Ya. Sí, por supuesto, como la información de recién, por favor, si le avisa a la Miss del Lawyer, a la Miss Campos, que Lawyer, si le avisa lo mismo que estoy diciendo, que busquen los alumnos su tarea. Ok, profesor. Gracias. A ver, chicos, unos 5 minutos nada más. Este mes vamos a celebrar el valor de la gratitud, para lo cual vamos a tener que hacer una cajita. Todo el modelo está en el Classroom, en el área de tutoría, tienen que entrar y verificar. Ahí está la fecha de la entrega, es una cajita especial para una persona especial que puede ser, como estamos celebrando el Día de la Madre, puede ser para su mamá. Sería muy buena idea, con una acróstica.
para lo cual estos chicos tienen una fecha de entrega, que es el día viernes. El día viernes ustedes tienen que mandarme una foto de su acróstico y de la cajita hecha. Me lo van a mandar a mi correo, por favor, chicos. Si lo tienen antes, me lo van mandando antes y yo voy poniendo las notas respectivas. Espero mi correo es P. Romero, chicos. Es la que manda siempre los correos de ustedes. Ahí lo tienen ustedes todos. ¿Ya? Espero de verdad, chicos, que espero ver bastantes correos. Solamente es para una persona especial. Si en caso tú no tienes a tu mamá, le das a otra persona especial. Pero hablamos del valor que es de la gratitud. ¿Ya, chicos? Espero muy bien encontrar todas sus fotos y sus acrósticos. ¿Ok? Nos vemos, descansen y entren al Classroom, chicos. No están entrando. Entren al Classroom para verificar las tareas. Ahí están las tareas. En el Classroom están las tareas. ¿Ok? Descansen, vayan a almorzar. Nos vemos. Ya pueden ir saliendo. Recibió críticas bastante positivas y hasta